¿Cuántos de nosotros creemos, queridos hermanos, que nuestra vida como creyentes no involucra a otras personas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a venir a la iglesia y no interactuar, no tener comunión, no conocer el nombre ni el bienestar de aquel que está sentado a mi lado, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir una vida como creyentes individuales, cuando la realidad de los hijos de Dios es que desde que somos salvados, somos introducidos al cuerpo de Cristo. Somos introducidos a la comunidad de la fe, al pueblo de Dios, al reino de Cristo. Bueno, Santiago está hablando a un grupo de creyentes que en esa comunidad de fe se enfrentaban muchas adversidades, muchos problemas que se tenían que solucionar como comunidad de fe. Uno de los ejemplos más claros que nosotros vemos, queridos hermanos, es cuando da el consejo en el versículo 14 del capítulo 5 y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Hermanos, no estamos acostumbrados nosotros a manejarnos como iglesia, sino que siempre pensamos de una forma individualista. Si nosotros pensáramos de una forma congregacional, de una forma de iglesia, nos daríamos cuenta de que el consejo que da Santiago de llamar a los ancianos de la iglesia no es algo loco, no es algo que a Santiago se le ocurre porque sí, sino que forma parte de nuestra vida como cristianos, que formamos parte de una comunidad de fe, que es la iglesia. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a estudiar la segunda parte de la oración, de lo que habla Santiago. Vamos a dar lectura nuevamente al versículo 16 y versículo 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. A la luz de estos versículos, queridos hermanos, vamos a estudiar 2 puntos en este tema que lleva por título Exhortación a la iglesia para orar, parte 2, porque el anterior domingo vimos la parte 1. 2 puntos en esta mañana, queridos hermanos, en estos versículos. Primer punto, el perdón y la oración. El perdón y la oración. Y el segundo punto es el poder de la oración. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, el perdón y la oración. ¿De dónde sale este primer punto? Verso 16, empieza diciendo el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Bueno, hermanos, en este versículo es importante recalcar que hay 3 verbos que se mencionan. Uno es confesar, el otro es orar, y el otro con el que se termina esa frase es curar o sanar. Entonces hay 3 verbos. Y esos 3 verbos, esas 3 acciones que Santiago habla, no las pone al azar, sino que las coloca en un proceso importante en la oración. Y empieza hablando de la confesión. Bueno, este versículo 16 está conectado al versículo 15, ¿sí? Es importante cuando nosotros vemos esto, es que es una carta. Es algo que escribía a alguien para que se lea en la iglesia, a los hermanos.
Así que si nosotros vamos a estar leyendo, tenemos que entender de que hay cosas que están conectadas a lo que ya Santiago está hablando anteriormente. No es que Santiago va escribiendo frasecitas sueltas, sino que son ideas que están conectadas unas con las otras. Por ejemplo, el versículo 16 depende mucho de cómo termina el versículo 15. El versículo 15 habla diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, al terminar el versículo 15, hace alusión a que probablemente había pecados que se habían cometido en estos hermanos. Habían pecados que se habían cometido en estos hermanos. Así que él en el versículo 15 dice que si hubieran cometido pecados, Dios perdonará sus pecados si van en fe y arrepentimiento. ¿No? Les serán perdonados sus pecados. Y eso es lo que conecta, esa idea conecta con el versículo 16 cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, esto es importante hacer una aclaración, queridos hermanos. Cuando hay un pecado, ¿a quién debo confesar? Bueno, ha habido malas interpretaciones de este versículo. Es por eso que hay en algunas iglesias por el mundo donde se enseña de que tú tienes que ir y confesarle tus pecados al pastor, ¿no? o al que está a cargo, ¿no? Tienes que confesarles tus pecados. Bueno, no es lo que está enseñando aquí Santiago. Santiago no está enseñando de que nosotros tenemos que ir y confesarle nuestros pecados a una persona para que ella perdone nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿de qué está hablando esto de confesar las ofensas unos a otros? Es que, queridos hermanos, cuando hay un pecado, cuando hay pecados en la iglesia, casi siempre dañan a otras personas también. Hay que entender esto. Cuando hay un pecado, el ofendido directamente es Dios, porque Él es santo. La ofensa directa de cualquier pecado es directamente ante Dios. Si nosotros queremos alcanzar un perdón de nuestro pecado, solamente es directamente con Dios. Pero, querido hermano, hermana, cuando nosotros pecamos, muchas veces es porque hemos ofendido y dañado también a otras personas, ¿verdad? Es porque hemos dañado y ofendido a otras personas. Bueno, el propósito de Santiago es mostrar cómo nuestras relaciones interpersonales también influyen en nuestras oraciones. También influye en nuestras oraciones el cómo estamos con los demás. Santiago está siguiendo un orden. Y es importante entender ese orden. Empieza diciendo, confesaos vuestras ofensas. Queridos hermanos, si no arreglamos los problemas que tenemos con otras personas, nuestra comunión con Dios está interrumpida. Hay algo que está interfiriendo en nuestra comunión con Dios y eso impide que nosotros podamos acercarnos a una oración al Señor, ¿no? Porque eso impide. Así que, queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos que la forma que nosotros nos relacionamos con los demás también estorban muchas veces nuestras oraciones. El apóstol Pedro da un ejemplo sobre la relación conyugal, es decir, el esposo y la esposa, en 1 Pedro capítulo 3. Vamos una hojita más adelante. Es una hoja solamente. Estamos en Santiago y el siguiente libro es 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Querido hermano, hermana, ¿se da cuenta? Si nosotros no estamos en una buena relación, bueno, aquí está dando el ejemplo de un matrimonio,
esa tu oración no llega porque hay algo que estorba. Bueno, Santiago está hablando de algo así, queridos hermanos. Hay un pecado, hay pecados en la congregación. Por más que ya hayamos arreglado la comunión con Dios, es necesario arreglar con aquellos hermanos a los cuales también hemos ofendido con nuestro pecado. ¿Por qué? Porque eso estorba nuestras oraciones. A veces pensamos, yo voy a la iglesia solo por Dios. Las demás personas no me importan. Si tú piensas eso, entonces estás muy alejado del concepto bíblico. Si a ti no te importan los demás creyentes, si a ti no te importan las demás personas y tú dices, yo solo voy a la iglesia por Dios, yo solo amo a Dios y no me importan los demás. Bueno, el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 4 dice que eres mentiroso. 1 Juan capítulo 4 verso 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y luego da el argumento de por qué. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Nosotros no podemos decir, yo voy a la iglesia solo por Dios, las demás personas no me importan. Porque si a ti no te importan, si tú aborreces a tu hermano, entonces no amas a Dios. No amas a Dios. Eres mentiroso, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender de que nuestras relaciones interpersonales tienen una relación directa con nuestra relación con el Señor. Nosotros reflejamos que también está nuestra relación con Dios de la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Tú ves a una persona que tiene conflicto con todos, que se pelea con todos, que se enoja con todos. Es difícil creer, ¿verdad?, de que esa persona pueda decir que tiene una buena relación con el Señor. Recuerden esto, hermanos. Nuestras relaciones interpersonales reflejan cómo está nuestra relación con Dios. Porque si no amamos a nuestros hermanos a quienes vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Entonces, hermanos, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? Cuando tú cometes una falta, cuando tú dañas algo de alguna forma a alguien, ¿te preocupa solucionarlo? ¿O dices, no me importa, yo sigo con mi vida como cristiano? No, es importante, nos tiene que importar. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 justamente nos habla de algo parecido. Mateo capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 5, desde el verso 21 en adelante. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, escuchen esta parte. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, nuestras relaciones con los demás es importante. Si tú estás enemistado, enojado, o sabes de que hay alguien que está enojado contigo,
Dice la palabra del Señor, ve y reconcíliate primero. No puedes venir delante del Señor de esa forma. Reconcíliate, deja tu ofrenda en el altar. La idea de la ofrenda en el altar es tu adoración. Déjale ahí. No vayamos a adorar al Señor con labios inmundos. Vamos y reconciliémonos. Y luego ven y presenta tu ofrenda. Luego de reconciliarte. Es por eso que Santiago, cuando empieza a hablar diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tienen que, una vez que hemos pecado, hemos ido a buscar el perdón del Señor, es necesario ir y también confesar y también solucionar, y tiene que haber un momento de perdón con aquellas personas a las cuales hemos ofendido con nuestro pecado. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, cuando está enseñando a orar a sus discípulos, dice una frase que cada vez que la leo a mí me sorprende. Porque si fuese así, imagínense cómo sería lo triste de nuestra realidad. Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una oración. Jesús está diciendo, tienen que decirle a Dios, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero preguntarte, ¿cómo sería si Dios te perdonara como tú perdonas a los demás? Sería trágico, ¿verdad? ¿Cómo perdonamos nosotros a los demás? Te perdono, pero no me hables. Te perdono, pero ya nada va a ser igual. Imagínense cómo sería si el Señor nos perdonara como nosotros perdonamos. Gloria a Dios de que Él es inmutable en su carácter y que Él nos tiene misericordia y nos perdona no según lo que merecemos, sino según su carácter. Perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es importante, debemos acercarnos y reconocer nuestra falta a aquellos a quienes ofendimos y dañamos con nuestro pecado. Queridos hermanos, la ofensa de nuestro pecado a veces es de forma directa o también de forma indirecta. ¿Cómo dañamos a alguien con nuestro pecado de forma directa? ¿No? Por ejemplo, si mi pecado es la murmuración, quizás la forma directa de dañar con ese pecado es a aquel de quien he murmurado mal, ¿verdad? Y estoy dañándolo directamente, lo estoy ofendiendo directamente a esa persona. Pero también mi pecado tiene otras ofensas indirectas a otros. Y estoy dañando, con ese mi pecado también estoy dañando a toda la congregación con la que estoy infectando con mi murmuración. ¿Entienden? Siempre, queridos hermanos, nuestros pecados tienen ofensas directas y ofensas indirectas. Bueno, la palabra del Señor nos habla de que es importante cuando nosotros pecamos, un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento de nuestra falta, queridos hermanos, es esa humillación delante del Señor y humildad para reconocer nuestra falta con los demás, ¿no? Y buscar solucionarlo. Así que es un proceso. Hemos empezado viendo confesaos vuestras ofensas unos a otros en este proceso. Pero luego dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orando unos por otros. Qué lindo y qué interesante lo que Santiago propone. El ofensor y el ofendido orando el uno por el otro. Queridos hermanos, esto es una verdadera señal de que hubo un verdadero perdón.
cuando tú empiezas a orar por la otra persona. Cuando hay un verdadero perdón, cuando hay una verdadera reconciliación, es cuando nosotros empezamos a orar por los demás o por aquellas personas. Si tú eres el ofendido, debes orar por aquel que te ofendió. Es importante. Constantemente la Escritura nos llama a orar por los demás. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquello que nos une es el amor, queridos hermanos. Debemos perdonar de la forma en que Cristo nos perdonó. Y esa es una muestra de que estamos unidos en el vínculo perfecto del amor. ¿Y cómo reflejamos eso cuando oramos por los demás? Cuando oramos por aquellos que quizás nos han ofendido. Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Mateo 5, 44 en adelante. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo nosotros reflejamos el amor de Cristo? Aquel amor con el que Cristo nos amó en la cruz del Calvario. Cuando amamos a nuestros enemigos y somos capaces de orar por ellos. De orar por ellos. Queridos hermanos, no olvidemos que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, nosotros éramos enemigos de Dios. Eso, sin perder Mateo, lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos enemigos al ser pecadores, enemigos de Dios. Y la forma en la que Él nos amó sobrepasaba eso. Así que, hermano, hermana, no solamente el consejo de Santiago es confiesen vuestras ofensas unos contra otros, reconcíliense, arreglen los problemas entre ustedes, sino que también es aprende a orar por tu hermano o hermana que te haya ofendido. Oren los unos por los otros, tienen que orar. El ofensor y el ofendido, orando el uno por el otro, reflejando el amor de Cristo, el vínculo perfecto que nos une. Y en este proceso, volvemos a Santiago capítulo 5, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados.
para que seáis sanados. Bueno, no se especifica qué tipo de sanación está hablando, de qué tipo de sanidad está hablando Santiago. Si es una sanidad física o es una sanidad espiritual. Pero por el contexto anterior, por el contexto del versículo 15, podemos darnos cuenta de que se puede estar haciendo referencia a ambas, tanto física como espiritual. En el verso 15 está hablando de una enfermedad física y cuando termina el versículo 15 también está hablando de pecados y de una condición espiritual. Así que esto, para que seáis sanados, puede ser entendido de ambas partes. Queridos hermanos, cuando seguimos este orden bíblico que el Señor nos da, se realiza un proceso de curación en la comunidad de la fe, en la iglesia, en la familia, con nuestros hermanos. Siempre que hay pecado, hay daño. Hay daño. Hay personas lastimadas, hay personas ofendidas. Y lo que Santiago está dando es un consejo, un proceso para que se lleve a cabo un proceso de curación ante esas ofensas, ante ese daño que trae el pecado. Así que, queridos hermanos, es importante no olvidarnos, confesar nuestras ofensas entre nosotros, reconciliarnos, orar los unos por los otros, y de esa forma el Señor va sanando nuestros corazones si hay daño, si hubo daño en aquel pecado cometido en la congregación. Entramos a nuestro segundo punto. El primer punto era el perdón y la oración. Entramos a nuestro segundo punto, que es el poder de la oración. El versículo 16 termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Es eso lo que Santiago va a enseñar? Es eso lo que va a enseñar. Y en los versículos 17 y 18 lo que hace es ejemplificar esta frase. La frase que Santiago quiere enseñar es que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Primeramente, terminando el verso 16, veamos algunos detalles. Dice la oración eficaz del justo. Hay que entender que solo el justo tiene el privilegio de acercarse en oración. Solo el justo, su oración eficaz puede mucho. Entonces aquí viene una pregunta. ¿Quién es el justo? ¿A quién se refiere Santiago cuando dice el justo? ¿No es que Dios escucha la oración de todas las personas y la hacen con fe? Bueno, creo que eso es algo primero que hay que aclarar. Dios no escucha la oración de todas las personas de este mundo. Escucha la oración de el justo. Algunos versículos para mostrar esta verdad, queridos hermanos, que Dios no escucha toda oración. ¿Por qué? Isaías, capítulo 1, vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice Dios. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, escuchen esto, hermano. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías está siendo duro. Les está diciendo: cuando ustedes extiendan sus manos a ofrecerme sacrificio, yo esconderé de vosotros mis ojos y no veré.
Cuando ustedes se acerquen y multipliquen oración, yo no oiré. En el mismo libro de Isaías, vamos a Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 al 3. Explica un poco lo que habíamos visto en el capítulo 1. Isaías capítulo 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Está aclarando y está diciendo, no es que Dios haya cambiado, no es que Dios ahora ya no quiere salvar, ni tampoco es que Dios ya no quiere oír. Verso 2. Pero vuestras iniquidades, pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Entienden, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? ¿Por qué que Dios no escucha algunas oraciones? Porque el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Y es una división tan grande, queridos hermanos, que el hombre no puede acercarse ni en oración al Dios Santo. Entonces, también la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 3 que todos hemos pecado, que no hay ninguno que sea justo delante del Señor. ¿Quién es el justo al cual hace referencia Santiago? Queridos hermanos, esto tiene mucho que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados, pues, por la fe. Justificados, pues, por la fe. ¿Qué significa la palabra justificados? Justificados, ¿qué significa? Bueno, esto se conoce como la doble imputación. ¿Qué significa? En la cruz de Cristo, queridos hermanos, existió una doble imputación. ¿De qué forma? A Cristo le fue imputado, le fue puesto sobre él nuestros pecados. Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, la justicia de Cristo fue puesta sobre aquellos hijos de la fe, aquellos que creen en Cristo. ¿Entienden la doble imputación? El doble proceso que surgió. Por un lado, Cristo llevando nuestro pecado, y por otro lado, nosotros llevando ahora su justicia. Queridos hermanos, la justificación nos habla de eso. Que Cristo nos dio su justicia. Nosotros, injustos, merecíamos juicio. Pero Cristo, el perfecto, el santo, en la cruz del Calvario, en el sacrificio, a todo aquel que cree en Él, otorga su justicia. De tal forma que cuando el Padre nos ve ahora a nosotros, nos ve como si fuésemos justos. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿cómo es eso posible? Justificados, pues, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solo aquel que cree
en nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento y fe en el Señor, solo esa persona es declarada justa. Y es eso lo que dice Santiago. La oración eficaz del justo. La oración eficaz de aquel que ha sido justificado. La oración eficaz de aquel que ha sido perdonado. Y termina diciendo, puede mucho. Ahí es donde está hablando del poder de la oración. Queridos hermanos, nosotros no merecemos nada. Nosotros ni siquiera merecemos el derecho de acercarnos en oración a Dios. Él nos ha justificado, nos ha declarado justos delante del Señor y ahora nos otorga el privilegio de ir en oración y nos dice que nuestra oración puede mucho. Y aquí viene una pregunta. ¿En dónde radica el poder de esta oración? ¿Será que tiene que ver con mi fe? Si yo no oro con mucha fe, entonces no puede mucho. Y si oro con mucha fe, es porque yo oré con fe. ¿Qué sucede? El poder de la oración no radica en nosotros. Aclaración importante. Y esto lo va a explicar Santiago en su ejemplo. Verso 17. Recordemos, al final de 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ese es el enunciado que Santiago quiere enseñarnos. Y ahora va a dar ejemplos para que entendamos cómo es esto. Y empieza diciendo, verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Bueno, no vamos a ir a revisar la vida de Elías. Pero Santiago utiliza a Elías no de una forma, no de coincidencia, sino que lo utiliza a Elías con un propósito importante. Elías era uno de los profetas más valorados por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque las profecías decían que Elías vendría primero antes del Mesías. Así que Elías tenía un valor importante para los judíos. Santiago utiliza a este profeta, a Elías, quien los judíos lo tomaban como un gran hombre, un gran profeta. Y lo interesante es que lo pone en la misma categoría que todos nosotros, a Elías. Por eso dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Santiago está diciendo, Elías era un hombre común y corriente. Elías era una persona como tú y como yo. A veces nosotros leemos la Biblia y escuchamos de los hombres y mujeres que se mencionan en la Escritura. Y decimos, ¡oh! ¡Qué grandes hombres y qué grandes mujeres de Dios! Hermano, no existen hombres y mujeres extraordinarios en la Biblia. Solo existen hombres y mujeres comunes y corrientes que creyeron en un Dios extraordinario. Hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Eso, queridos hermanos, nos tiene que llevar a algo. Y eso lo muestra en su ejemplo Santiago al decir, este hombre era como nosotros, pero, verso 17, él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. A pesar de que este hombre era común como nosotros, Santiago nos muestra que su oración pudo mucho.
que su oración fue poderosa. Y nuevamente recalco, no es porque Elías era extraordinario, no es porque Elías tenía algo especial o algo distinto a nosotros, sino que la oración es poderosa porque Dios es poderoso. El poder de la oración está en el gran poder de nuestro Dios a quien oramos. Él es el héroe de la historia. Cuando nosotros vemos este enunciado que dice la oración eficaz del justo, puede mucho, nos tiene que llevar al pensamiento de que solamente puede mucho porque Dios es todopoderoso. Así, queridos hermanos, recordemos que nosotros únicamente podemos ir en oración al Señor porque Él nos ha justificado. Y no solamente eso, sino que nos ha otorgado el privilegio de tener esta hermosa herramienta de la oración para tener comunión con Él, para poner sobre Él nuestras cargas. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, con lo que ya dijo anteriormente Santiago en el verso 16 cuando dice orad unos por otros. Queridos hermanos, esto nos tiene que animar a orar el uno por el otro, a orar por las personas que amamos, a orar incluso por las personas que podrían ser consideradas nuestros enemigos, que nos tratan mal. Quizás tú ves una situación en tu vida y dices, esto parece imposible. O quizás ves a una persona en la cual te trata mal, te haya ofendido y tú dices, ¿por qué voy a orar si esta persona nunca cambia? Lo que Santiago nos está mostrando es que la oración puede mucho. No te canses de orar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y eso lo muestra en su ejemplo cuando dice que Elías oró fervientemente. Elías no se cansó de orar. No te canses de orar por algo. Tienes una situación en tu familia, tienes algo por quién orar, por algo por qué orar. No te canses de orar. Ora fervientemente. Una y otra vez. La oración. Conclusiones para terminar en esta mañana, queridos hermanos. La oración es algo vital en la vida de los creyentes, pero esta puede verse estorbada si nosotros no arreglamos, no sanamos los conflictos con las demás personas que nos rodean. Así que una primera aplicación, queridos hermanos, es: ¿tienes algún problema con algún hermano o hermana? ¿Con alguien de tu familia? ¿Con alguien? Ve y soluciona. Ve y soluciona. Arregla. Reconcíliate. Para que tu oración no tenga estorbo. Segunda aplicación. No te canses de orar. Por cualquier situación que estés atravesando. Recuerda, nuestra oración está dirigida al Dios Todopoderoso, el que hace posible todas las cosas. Siempre dependiendo de su voluntad. Así que, hermanos, que el Señor nos guíe en esta mañana para poder ser obedientes a su palabra.